Bueno, buenas noches a los que no saludé. Vamos a recordar algunas cositas para el retiro. No se olviden de llevar cubiertos, platos, taza, vaso, lo que sea necesario, y agréguenle a la listita off. Lleven mucho off, litros de off. Otra marca, no estoy haciendo ninguna. ¿Sí? Repelente. Es puro campo. Bien, vamos a buscar en 1 Pedro. Vamos a ver algunos mensajes sobre 1 Pedro. Últimamente estamos hablando mucho de ello. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. 1 Pedro capítulo 1. Recordamos algunas cositas de lo que vimos la última vez. La carta de Pedro fue escrita a un público disperso por la persecución por la causa de Cristo. Eran creyentes que habían sido dispersos por el Evangelio, por predicar a Cristo, ¿sí? Estaba dentro de los planes de Dios. Pedro les escribe la carta con un propósito. Y el propósito está al final de la carta cuando él les dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Por qué le escribe esto? Porque estos hermanos, al estar siendo perseguidos, pensaban que quizás por algún momento Dios los había abandonado, o Dios se había olvidado de ellos, o lo que estaban sufriendo era algo extraño. Por eso Pedro le va a escribir esta carta para decirles, en primer lugar, que los sufrimientos son un regalo de Dios. Forman parte de la gracia de Dios. Un regalo de Dios. Los sufrimientos son un regalo de Dios porque tienen un propósito y es hacer que la fe crezca y sea probada. La segunda cosa que les va a decir es que ellos, en vez de quejarse por las situaciones difíciles, tendrían que encarar con gozo los sufrimientos, porque los sufrimientos formaban parte de los sufrimientos de Cristo. O sea, no solamente eran un regalo de Dios, sino que sufrir por la causa de Cristo era un motivo de gozo para ellos. Y por tercer cosa les dice que todo era para la gloria de Dios y que la forma en que ellos vivieran en este mundo tendría que dar gloria a Dios. Por eso los amonesta y les dice: muchachos, ¿sufren por la causa de Cristo? Sí, bueno, esto es un regalo de Dios para ustedes, gócense y vivan de tal manera que la gloria sea para Dios. Cuando Pedro escribe esta carta, seguramente está pensando en todo esto, de que los creyentes, muchos de ellos sin entender, estaban sufriendo por la causa de Cristo, y quizás el desánimo estaba ahí a las puertas, quizás ellos estaban a punto de abandonar. Cuando el Señor Jesucristo le pide a Pedro junto al mar de Galilea, le dice: apacienta mis corderos, ¿se acuerdan? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Está hablando de esto. Pedro se acuerda de que el Señor Jesucristo les pidió que Él pastorea esas ovejas. Eran ovejas que están dispersas por muchos lugares. Entonces les va a escribir esta carta para decirles que no se desanimen. ¿Y de qué manera Pedro va a lograr que estas personas que estaban quizás a punto de aflojar, de abandonar la fe por todo lo que estaban viviendo, de qué manera podría levantarles en ánimo? Pedro comienza esta carta hablando sobre la salvación que tenemos. Él les va a mostrar la salvación que tenemos. Así que comienza con una doxología de la salvación. Y les invito a leer los primeros 12 versículos de la primera carta de Pedro, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran 5 provincias romanas.
¿sí?, donde habían sido dispersos los cristianos. Después miren en el mapa de sus Biblias y van a ver que están en lo que hoy sería Turquía. Y les dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí la lectura, es un hermoso pasaje, y cuando estudiaba esto me preguntaba, ¿cuánto entendemos de nuestra salvación? ¿Cuánto disfrutamos de esta salvación que tenemos? El apóstol Pedro, como muchas veces otros escritores de la Biblia, a medida que van escribiendo, de pronto se detienen y prorrumpen una alabanza a Dios. Esta es una extensa alabanza a Dios por la salvación que tenemos. Una profunda alabanza a Dios. Va a pasar lo mismo en el capítulo 4 y al final, cuando termina la carta. Era algo, digamos, bastante común entre los escritores del Nuevo Testamento que de pronto prorrumpieran en una alabanza en el medio de la descripción de la salvación que teníamos. Y yo me pregunto por qué a veces nosotros no hacemos lo mismo. ¿Por qué no disfrutamos la salvación que tenemos? ¿Será porque no nos damos cuenta? ¿Será porque no la conocemos? ¿Será porque nos hemos acostumbrado a hablar de ella, pero realmente no disfrutamos la salvación que tenemos? Ni cuánto hace que no le damos gracias a Dios con toda nuestra alma por haber salvado nuestras vidas. Seguramente que esa práctica que era tan común en la antigüedad, en nosotros muchas veces no se ve por la miseria de nuestra propia experiencia cristiana individual. Somos débiles, somos secos, fríos, y muchas veces hemos naturalizado tanto estas cosas que no reflexionamos sobre las maravillas de la salvación que nosotros tenemos. Pedro enfatiza muchas veces un aspecto futuro de la salvación. En la carta él va a hablar mucho de la venida de Cristo y los va a llevar a los creyentes a mirar hacia el futuro para cuando Cristo venga, y les dice que la salvación, como acabamos de leer, dice, está preparada para ser manifestada cuando Jesucristo se manifieste. Todos sabemos que la salvación tiene tres grandes tiempos o tres grandes aspectos, ¿verdad? Un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro.
hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos, ¿verdad? ¿Sí? No es extraño este concepto, ¿no? Fuimos salvos en el pasado de la paga del pecado. Se nos perdonaron todos los pecados. Eso habla de nuestra justificación, ¿sí? Nuestra salvación tiene ese aspecto. Ya fuimos salvos. Pero también la Biblia enseña que somos salvos del poder del pecado en este momento. Todos los días nosotros podemos ser salvos del pecado y está hablando de la santificación. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. Por eso el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué aspecto? ¿Desde el pasado? No, el pasado ya fue. Fuimos justificados, como cantamos. Justificados una vez cuando creímos, hechos salvos para siempre, nuestros pecados fueron perdonados. Aspecto pasado. Pero hoy tenemos que ocuparnos de nuestra salvación luchando contra el poder del pecado. El pecado no puede ser nuestro amo, no puede ser nuestro Señor, porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por lo tanto, hemos pagado, Él ha pagado por nosotros la deuda y el pecado ya no tiene nada que reclamarnos. Por lo tanto, Él no puede ser nuestro amo. Habla de la santificación diaria. Pero hay un aspecto futuro de la salvación que es nuestra glorificación. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando Cristo sea manifestado. Hay un aspecto futuro de la salvación que tiene que ver con la glorificación del creyente, y es que seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora, el apóstol Pedro está hablando mucho en esta carta de ese aspecto futuro. Y les va a decir a los creyentes que están muriendo por culpa de Nerón, que los está persiguiendo para echarles la culpa de haber incendiado la ciudad de Roma, y que comenzó esa persecución en forma atroz por todo el imperio romano, les está diciendo, ocúpense de mirar hacia adelante, que Cristo pronto viene. El aspecto futuro de la salvación. Pedro va a enfatizar mucho sobre este aspecto futuro de la salvación en la carta. ¿Qué nos dice este pasaje que nosotros hemos leído acerca de la salvación que tenemos? En primer lugar, nos dice que la salvación se inicia en la obra de Dios. Nuestra salvación se inicia en Dios y no en nosotros. Dice el apóstol Pedro que fuimos elegidos, versículo 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es muy interesante este concepto. La salvación no nace en nosotros, no es que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios se acerca hacia nosotros. Y dice que comienza en el conocimiento previo de Dios. Y este conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino que habla de una relación íntima con cada uno de nosotros. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que tenemos que creer, aunque muchas veces no podemos entender. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta elección de Dios, según su presciencia, no habla de un conocimiento intelectual simplemente, sino de un conocimiento íntimo y personal, de una relación con cada uno de nosotros. Dios escoge a los que han de ser salvos. Esto es una verdad absoluta en la Biblia. ¿Sí? Dios escoge a los que han de ser salvos. Y aquí no quiero meterme en la discusión entre arminianos y calvinistas, porque me parece una discusión absolutamente estéril e innecesaria. ¿Sí? Tenemos que gozarnos en que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo y nos escogió. Las discusiones tienen que ver sobre cómo lo hizo.
¿sí? No nos detengamos en discutir cosas que no nos van a llevar a ningún lado, simplemente gocémonos en saber que Dios pensó en mí en forma personal, me conocía a mí en forma personal antes de que la luz fuera hecha. Esto es un misterio grandioso de nuestra salvación. Dios les escribe a Pedro les escribe a estos creyentes que estaban siendo perseguidos, que eran ignorados, que habían perdido todo, que creían que eran perdedores, que el mundo los trataba como perdedores, y les dice, ¿saben qué? Ustedes fueron conocidos por Dios antes de la fundación del mundo. Ustedes que creen que son nada, que el mundo los trata como nada, ustedes fueron conocidos en una relación íntima con Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿No nos emociona saber que mi nombre ya era conocido por Dios antes de que Él creara todas las cosas? Mi nombre era conocido por Dios antes de que Él creara todas las cosas. Es realmente una salvación muy grande la que nosotros podemos disfrutar. Ellos, desconocidos, expatriados, rechazados por la sociedad, perseguidos, sin nombre para los demás, ignorados, fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Esto es algo realmente maravilloso, que yo pueda detenerme un segundo a pensar que Dios me conocía a mí antes de todas las cosas. ¿Y nos gozamos en esto? La salvación que tenemos es profundamente grande. Dice que no solamente... quería traerles una ilustración con respecto a esto de escogidos por Dios, me había olvidado. Hay un hermano que me la comentó y que la adopté a esta ilustración. Dice, cuando el hombre se acerca a la puerta de la salvación, ¿no? Hay un cartel allí en la puerta que dice, venid a mí todos. La salvación es para todos, ¿sí? Venid a mí todos. No todos entran, ¿verdad? No todos pasan por esa puerta y entran por el camino angosto. Pero cuando un creyente decide, una persona decide entrar por la puerta angosta, recibir a Cristo en su corazón, comienza a caminar por ese camino angosto y mira hacia atrás y en la misma puerta hay otro cartel que dice escogido por Dios. Las dos verdades son ciertas. Sí, Dios llama a todos al arrepentimiento, pero aquellos que entran fueron escogidos por Dios. No nos detengamos más que en gozarnos que Dios nos haya escogido, ¿sí?, para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, nos santifica. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te separa. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo santifica, separa, inhabita al creyente y lo sella para toda la eternidad como una propiedad de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? El Hijo muere en la cruz y vierte su sangre, y con su sangre rocía al pecador creyente, quita para siempre el pecado, la culpa, la quita para siempre y limpia su conciencia. Y esto es fundamental, limpia la conciencia del creyente para que el creyente pueda entrar en la presencia de Dios, de todas las obras muertas. Entonces nuestra salvación comienza en Dios. Lo primero que les recuerda Pedro a estos creyentes perseguidos, sufrientes, injustamente por la causa de Cristo, les dice, miren dónde comienza la salvación que ustedes tienen, en la eternidad, en el Padre que los escoge, en el Espíritu que los santifica y en la sangre de Cristo, en Cristo que muere por ustedes y rocía su sangre sobre ustedes. La segunda cosa que vemos es que nuestra salvación consiste en la esperanza de una herencia. En la esperanza de una herencia. El versículo 3 habla de una esperanza viva. A personas que están muriendo, Pedro les dice que hay tres cosas vivas en la carta, ¿no? Una esperanza viva,
En el versículo 23 le habla de una palabra viva y en el capítulo 2 habla de una piedra viva. ¿Sí? A personas que están muriendo les dice, ustedes tienen una esperanza que es viva, una esperanza viva. Ustedes fueron renacidos. La palabra renacidos se utiliza, esta palabra que utiliza en original Pedro se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y las usa Pedro en este capítulo, en el verso 23 y aquí en el capítulo 1, verso 3. Siendo renacidos, la palabra es anagenao y quiere decir engendrar de nuevo, engendrar de nuevo. Engendrar es dar vida a alguien del mismo ser y sustancia. Los padres engendramos hijos de la misma sustancia y del mismo ser. ¿Sí? En la Biblia el hombre engendra, la mujer concibe. Esa diferencia está en la Biblia. Aquí Pedro dice, habla del nuevo nacimiento del cual habla el Señor Jesucristo, le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, y él lo dice, hemos sido engendrados por Dios Padre de nuevo, engendrados de nuevo. O sea que los creyentes hemos sido engendrados 2 veces, uno por nuestro papá terrenal, de su mismo ser y sustancia, y otro por nuestro papá celestial, de su mismo ser y sustancia espiritual. No es realizado por ningún rito, por ninguna ceremonia, por ninguna tradición. Es realizado, es el resultado de un corazón que se quebranta delante de Dios, que reconoce su pecado, que se arrepienta, mira la cruz de Cristo, cree en Él, le pide que le perdone y lo acepta como su Salvador. Y en ese momento ocurre el milagro de la nueva vida, el nuevo nacimiento, el anagenao, el ser engendrado nuevamente. Y a partir de ese momento ocurren cambios que son invisibles probablemente para nosotros, como que somos sellados por el Espíritu Santo, inhabitados por el Espíritu Santo, incorporados a un cuerpo espiritual que es la Iglesia, y comienza un proceso de transformación invisible a los ojos o imperceptible para los demás, pero sí perceptible para nosotros, porque cambió la brújula de nuestro corazón, cambió la brújula de nuestra mente. Esto es lo que ocurre cuando nosotros nos arrepentimos y nacemos de nuevo. De pronto somos orientados en una nueva dirección y lo que antes queríamos hacer ya no lo queremos hacer y lo que antes no queríamos hacer ahora sí lo queremos hacer. Eso es el nuevo nacimiento. Nuestra brújula de pronto se orienta hacia Dios y tenemos deseos de agradar a Dios y de hacer las cosas que antes no hacíamos, y no tenemos deseos de hacer las cosas que antes hacíamos. Es algo que no se puede explicar naturalmente, que ocurre adentro de nosotros y es una obra de Dios que está comenzando a transformarnos a nosotros. De pronto tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos hambre de conocer a Dios, ¿sí? Tenemos realmente deseos de oponernos a lo que hacíamos antes. Por eso Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Todo eso quedó atrás. Todos nosotros comenzamos con una nueva vida a partir de ese momento. Y dice, y a ellos les parece algo extraño que ustedes no sigan acompañándolos en las mismas cosas que antes hacían. ¿Por qué pasa esto? Porque cambió la orientación de nuestra brújula y comenzamos a buscar algo que antes odiábamos y comenzamos a odiar cosas que antes amábamos. Dice que al nacer de nuevo, al ser reengendrados, se nos dio una esperanza viva, una esperanza viva. ¿Y de qué habla esto de la esperanza? La esperanza tiene que ver con la espera, ¿verdad? Espera, esperamos, esperanza. Se nos dijo cuando nacimos de nuevo que tenemos que esperar algo. ¿Sí o no? Estamos esperando algo, ¿verdad? Se nos hizo una promesa y esperamos que esa promesa se cumpla. ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganlo con fuerza. ¿Esperamos o no esperamos una promesa se cumpla? ¿Sí? Claro que sí. Bien. Y que cuando esa promesa se cumpla, todo va a cambiar para nosotros, ¿verdad? Mientras tanto, esperamos. Y mientras esperamos, tenemos que tener cuidado en la forma en que vivimos. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Y de qué trata esta esperanza? Bueno, trata de una promesa, la promesa de su venida. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero volveré. ¿Sí o no? Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La promesa de su venida, como dice Pedro en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estamos esperando la salvación completa de nuestras almas. Ya fuimos perdonados, estamos trabajando en nuestra salvación presente, pero esperamos la salvación de nuestras almas. Esperamos la resurrección de los cuerpos de aquellos que durmieron en Cristo. Esperamos la transformación de aquellos que estemos velando cuando el Señor Jesucristo venga. Esperamos la gloria que Él nos ha prometido. Esperamos una corona que Él nos ha prometido. Y esperamos una herencia. Y esa herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Cómo? ¿Cuándo se recibe? ¿Y de quién se recibe? Tiene que ser alguno de arriba nuestro, ¿no? Tiene que ser un papá, una mamá. Normalmente las herencias son los bienes que nos dejan nuestros padres, en algunos casos algún otro familiar, después de muerto, ¿verdad? A veces nos dejan otras herencias que no son las que queremos, pero bueno. Estamos, ¿no? Eso es una herencia. Bueno, nosotros tenemos que esperar una herencia, y esa herencia, según la Biblia, es todo lo que el creyente gozará por toda la eternidad y todo lo que ya es nuestro por medio de Jesucristo. Son las incalculables riquezas de Cristo. No vamos a meternos en esto, pero hay mucho para analizar en lo que son las riquezas de Cristo. Todo lo que nosotros vamos a recibir en el futuro y que ya tenemos por haber creído en Cristo. Esto lo recibimos de nuestro Padre Celestial, porque de nuestro Padre terrenal lo único que podíamos esperar era juicio y condenación, muerte, ¿verdad? De nuestro Padre terrenal no podíamos esperar mucho más que eso. Ahora, esta herencia es viva porque Jesucristo, que es el mediador de la herencia, está vivo y porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nuestra herencia sería vana, nuestra fe sería muerta. Pero nuestra herencia es real porque Jesucristo resucitó. Entonces, hermano, empezá a pensar en esa herencia que tenés en el cielo. ¿Cómo es esa herencia? Incontaminada, inmarcesible e incorruptible. Incorruptible quiere decir que no se puede corromper, que no cambia. ¿Conocen algo que no cambie? Las sillas se rompen, nosotros nos ponemos viejos, las paredes se destruyen, todo a nuestro alrededor se corrompe. Bueno, la herencia nuestra no se corrompe porque es eterna y es espiritual. Es inmarcesible, quiere decir que no se marchita, y es incorruptible, que quiere decir más o menos lo mismo, que no puede mancharse. Son herencias, son cosas que están reservadas para nosotros en los cielos. ¿Qué más dice? Que está reservada en los cielos. O sea que para tener la herencia tenemos que ir al cielo. ¿Sí o no? Sí. Sí, tenemos que ir al cielo para recibir la herencia. Bueno, de eso estamos hablando. Nuestra salvación se completa cuando vayamos al cielo. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Ella está reservada. ¿Qué quiere decir reservada?
guardada. ¿Qué más? Separada. O sea que Quimei tiene su herencia, Nico tiene su herencia, Ailín tiene su herencia, Alejandro la tiene, Miria tiene. ¿Alguien puede ocupar la herencia de ellos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está guardada. ¿Y dónde está guardada? En los cielos. Bien. Está guardada. Para vosotros, dice. ¿Y qué dice de nosotros? ¿Que somos? ¿Qué dice? Para vosotros que sois guardados. ¿Cómo? ¿Acá en la tierra hay algo que puede destruir nuestra herencia? No, porque está en los cielos. ¿Pero alguien puede hacer que nosotros no lleguemos al cielo? No, ¿por qué? Porque estamos guardados. El apóstol Pablo dijo, ¿quién podrá separarnos? ¿Quién podrá hacernos algo? Si nosotros estamos protegidos por el poder más grande que existe, pueden quitarnos la vida, pueden quitarnos los bienes, pueden torturarnos, pueden hacer un montón de cosas, pero no pueden evitar que un día vayamos al cielo, porque el Espíritu Santo nos ha sellado y somos propiedad de Dios y somos guardados para que un día vayamos al cielo. Mi herencia y yo nos vamos a encontrar en el cielo. Ella está guardada y yo estoy guardado. Y no hay nada en este mundo, ni debajo de este mundo, ni nada creado que pueda evitar que un día mi herencia y yo nos encontremos. Miren qué salvación que tenemos. Para nosotros, que está guardada nuestra herencia y que somos guardados para ella. Dice que está preparada, está lista ya, está preparada para ser manifestada. Y nosotros somos guardados por Dios. Entonces, el segundo punto, la esperanza de una herencia. La tercera cosa que enseña Pedro es que la salvación requiere de una fe que será probada. La fe es algo muy valioso. La fe puede ser estéril, la fe puede ser vana, por eso tiene que ser probada, para ver si es genuina. Las pruebas tienen ese propósito, para hacerla crecer, para purificarla. Y el ejemplo del oro que él pone allí es realmente muy interesante. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué utiliza la prueba del oro? Bueno, primero porque es uno de los metales más valiosos y quizás el más reconocido como valioso en todo el mundo. Pero el oro se extrae de la tierra y las pepitas de oro vienen mezcladas con impurezas. Y todos sabemos que hay oro de 18 quilates, oro de 24 quilates, hay oro de distintas purezas, ¿verdad? En aquel momento el oro era trabajado para quitar las impurezas en un hornito y se le metía fuego y aumentaba la temperatura, aumentaba la presión hasta que el oro comienza a derretirse. Y luego dice que las impurezas comienzan a salir a la superficie. Y entonces el orfebre, llamémoslo orfebre, ¿sí?, tomaba como una espátula y comenzaba un pequeño coladorcito, podríamos decir así, a sacar esas impurezas, y cada impureza que sacaba quedaba oro más puro, ¿verdad? Y a medida que iba calentando, iban sacando, a medida que iba calentando, iba sacando, hasta que tenía oro puro. Ahora, interesante de esto es que el orfebre sabía que tenía oro puro cuando se miraba y veía su rostro reflejado en el oro. Cuando él veía su rostro reflejado en el oro, decía, ya está. Y eso es lo que hacen las pruebas, las dificultades que te tocan en la vida. No somos perseguidos como estos cristianos. Nadie va a encender
el patio de Nerón con una antorcha humana como hacían en ese tiempo con los cristianos. Nadie te va a cocinar a la parrilla, nadie te va a ahorcar o te va a crucificar por ser cristiano. Pero hay dificultades en nuestra vida, hay pruebas por las que pasamos, ¿sí? Que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestra fe. Yo tengo una pérdida, con una cuestión personal. Hay muchas circunstancias difíciles por las cuales pasamos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Este es el propósito de las pruebas. Dios quiere sacar las impurezas de tu vida y quiere probar tu fe y quiere ver si tu fe es genuina y quiere hacer que tu fe crezca y que sea cada vez un poquito más pura. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él logre ver su rostro en vos. Y cuando Él logre ver que Él ha logrado eso, aprobaste la prueba. Y luego vendrá otra, y luego vendrá otra. Pero las pruebas son necesarias para nuestra vida. La persecución tenía ese propósito. Las pruebas de la fe, las pruebas de la fe. Quizás se trata de una adversidad prolongada como le pasó a Job, que él no lo sabía por qué estaba sufriendo de esa manera. Quizás sea un llamado a sacrificar algo valioso como le pasó a Abraham. Dios probó a Abraham. Quizás sea poniéndote una oportunidad de pecar, como le pasó a José con la esposa de Potifar. Dios estaba probando a José. El diablo estaba tentando a José, pero Dios estaba probando a José. Quizás sea cayendo en manos de hombres malos, como le pasó a Daniel, y tuvo que ir a dormir una noche con los leones por culpa de hombres malos que lo acusaron. Sin embargo, él no dejó de orar. Quizás sea disminuyendo todos los recursos que tenés, como le pasó a Gedeón, que tuvo que enfrentar con un ejército de solo 300 hombres a un ejército que lo superaba más de 100 veces en número. Pero Dios le dijo, con esto vas a triunfar. Quizás sea pidiéndote el último bocado de pan, como le pasó a la viuda de Sarepta, que Eliseo le dijo, dame a mí primero. Y ella le cocinó a él lo último que tenía. ¿Y qué pasó? El aceite no terminó y la harina no terminó. ¿Sí? Pero Dios probó a esa mujer. Quizás sea proponiéndote un trabajo imposible, como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Quizás sea poniéndote oportunidades de elegir, como le pasó a Salomón, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Qué difícil esa prueba, ¿no? Sin embargo, Dios lo estaba probando a Salomón y Salomón salió victorioso de esa prueba. O quizás sea haciéndote pasar por persecución o por dificultades en tu trabajo o en tu familia por causa de ser cristiano. Y allí el apóstol dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligido en diversas pruebas. Diversas pruebas. Esta palabra diversas, el original es poikilo, significa multicolor, muchos colores. Las pruebas tienen muchos colores. La prueba para un hermano no es la misma que para otro hermano. Somos todos diferentes y las pruebas que van a venir a nuestra vida son multicolores. Pero en el capítulo 4 también usa esta misma palabra, poikilos, en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, la multicolor gracia de Dios. ¿Las pruebas son multicolores? Sí. La gracia de Dios, ¿qué es? Multicolor. Para una prueba verde hay una gracia verde. Para una prueba roja hay una gracia roja. Para una prueba naranja hay una gracia naranja.
Dios ha previsto para nosotros todo lo necesario para poder soportar las pruebas. Esta es la salvación que tenemos. La salvación que requiere que haya pruebas, que va a requerir de nosotros que haya pruebas, porque nuestra fe tiene que crecer, pero que pone a disposición de la prueba también la gracia para poder salir. Ahora dice, si es necesario, no siempre las pruebas van a ser las mismas, ni va a ser igual para todos, ni todos van a pasar por la misma cantidad de pruebas. Puede ser que no sea necesario. Pedro le dice si es necesario. ¿Se acuerdan de una vez cuando Pedro iba caminando detrás del Señor Jesús a la orilla del mar de Galilea? Cuando el Señor le dijo, sígueme. Ya lo restauró y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Bueno, sígueme. Y comenzó a seguir a Jesús. Y luego mira para atrás Pedro y había otro que estaba siguiendo. ¿Quién era el que venía atrás? Juan. ¿Sí? Y Pedro le dice, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué le dijo Jesús? No te importa a él. Si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese si yo quiero, miren, habla de una soberanía completa sobre toda circunstancia. El Señor está diciendo, si yo quiero que él tenga menos pruebas que vos, ¿qué te importa a vos? Esto es lo que te toca a vos. Si es necesario, y por un poco de tiempo, hermanos, por un poco de tiempo es muy importante. Las pruebas no duran para siempre. Aunque cuando estás dentro del hornito, ¿sí? Y el fuego y la presión parece que no terminan, recordá que las pruebas son por un poco de tiempo. El Señor Jesucristo tuvo que ser probado. Miren, hasta ese punto el apóstol Pedro va a utilizar el ejemplo del Señor Jesucristo. El escritor de los Hebreos dice, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. Y esta perfeccionase quiere decir completase o madurase a la perfección por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Cristo sufriera aflicciones para ser perfeccionado. Y luego en el capítulo 5 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Vos creés que sufrís situaciones que son injustas, situaciones que son duras? El Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, pasó por las aflicciones. Era necesario que Él pase por las aflicciones para poder ser perfeccionado. Muy rápidamente, no los voy a retrasar mucho, dice que la salvación se consuma con la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo es la aparición, el apocalipsis de Jesucristo. El apóstol va a nombrar muchas veces aquí la palabra revelación. ¿Qué estamos esperando? Que Jesucristo venga. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga? La salvación de nuestras almas se hará realidad. La salvación, dice, es motivo de gozo. La salvación es motivo de gozo. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. El verso 8 dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro, estamos hablando del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la pérdida. Pedro, ¿nos tenemos que gozar? Sí. Nos gozamos en la salvación que tenemos, nos gozamos en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos gozamos porque las pruebas purifican nuestra fe.
Nos gozamos por la gracia que Él va a mostrar para nosotros. Nos gozamos porque las pruebas duran un poco de tiempo y porque la gloria será eterna. Nos gozamos en la herencia, nos gozamos en la esperanza, nos gozamos en la recompensa. Nos gozamos porque se cumplen en nosotros los padecimientos de Cristo. ¿Saben qué es lo que más asombraba al mundo cuando veía a los cristianos morir? Lo que a ellos les llamaba la atención es que morían cantando. Los quemaban en la pira, los tiraban a los leones, los mataban los gladiadores, los crucificaban y ellos morían cantando. Pedro y Juan, cuando junto con los apóstoles, Hechos capítulo 5, los pusieron en la cárcel, los azotaron, volvieron gozosos de haber padecido por la causa de Cristo. Todavía no había empezado la persecución romana, era la persecución judía, pero ellos ya estaban contentos y le está diciendo a los hermanos, gócense, gócense, con un gozo inefable y glorioso. La salvación fue profetizada en el tiempo pasado. Allí hay un pasaje muy lindo del versículo 10 al 12 que dice que los profetas trataban de entender esto de la gracia destinada a nosotros, la salvación para el siglo XXI. Los profetas que profetizaron 700 años antes de Cristo trataban de comprender lo que el Espíritu de Cristo les ponía en su corazón que tenían que profetizar. Ellos pudieron ver la persona y trataban de entender los tiempos. Y dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano que el Mesías iba a sufrir y que el Mesías sería glorioso. Las dos cosas. Pero ellos no podían entender todo, no podían comprenderlo, no podían ver completamente lo que nosotros vemos hoy con tanta claridad 2000 años después. Ellos se devanaban los sesos, ellos investigaban, escudriñaban, inquirían, dice, escudriñando, y esto quiere decir rebuscaban tratando de entender, pero a ellos se les fue revelado que no estaban administrando para ellos, sino para nosotros. Miren qué privilegiados que somos de estar de este lado de la cruz y de tener la luz que hoy tenemos acerca de lo que ellos profetizaron en la antigüedad sobre nuestra salvación. Comenzó en la eternidad, tiene que ver con una herencia, tiene que ver con un gozo, se consumará en la salvación, en la revelación de Jesucristo. Fue profetizada por los profetas y dice, y los ángeles anhelan mirar lo que está ocurriendo. Ellos son curiosos, ellos son gloriosos, ellos viven en la presencia de Dios, ellos ya no pueden pecar. Los que pecaron nunca van a ser redimidos. Ellos contemplan la santidad de Dios y ellos nos miran a nosotros y se asombran. Ellos se asombran. Ellos miran nuestra salvación. Ellos no la tienen. Ellos se asombran de que Dios haya puesto sus ojos en seres tan pequeños, tan débiles, tan vulnerables, tan rebeldes, tan pecadores como nosotros. Ellos miran, ellos se asombran, miran cómo la misericordia de Dios puede tratar con nosotros, que somos tan insolentes muchas veces, que ni siquiera nos cuidamos de la reverencia a Dios cuando estamos en la iglesia. Miren, ni siquiera cuidamos la reverencia a Dios cuando estamos acá adentro. Y ellos nos miran. ¿Cómo puede ser que Dios los haya amado tanto que se hizo hombre para salvarlos? Ellos están trabajando para nosotros, porque son seres espirituales que Dios
tiene preparados para servir a los que serán salvos. Y ellos no pueden entender nuestros actos de desobediencia, no pueden comprender cuando pecamos y cómo Dios nos sigue soportando con paciencia a pesar de nuestros errores o de nuestra irreverencia. Ellos se asombran por la salvación que tenemos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Nos asombramos con la salvación que tenemos? ¿Qué es la salvación para vos? ¿Es solo un ticket para ir al cielo? ¿O entrar pronto al tren, tomar el boleto, sacar, listo, ya tengo el boleto, me voy al cielo? ¿Es solo eso? ¿Cuánto disfrutás todos los días de la salvación que tenemos? ¿Se trata solamente del perdón de tus pecados? Es un plan perfecto, es un plan eterno, hecho por Dios, planificado desde la eternidad pasada. ¿Modifica tu forma de vivir la salvación que tenemos? Pedro les escribe a estos creyentes y lo primero que hace es mostrarles la salvación que tienen, para que dejen de pensar en los sufrimientos temporarios y dejen de quejarse de las cosas de todos los días, para poner los ojos en la salvación que tenemos. Es pura gracia y es solo gracia. ¿No te da ganas de gritar de alegría? ¿No te da ganas de prorrumpir en un canto de alabanza? Claro que sí. Esta es la salvación que tenemos. Que el Señor nos bendiga.